solo decía que Louis no entiende el distanciamiento social, así que sale a abrazar a todo el mundo, sobre todo a los bebés más pequeños que él. Las rutinas reales no suelen dar lugar a sorpresas, sobre todo cuando se observa cada movimiento. Pero durante una aparición reciente, ocurrió algo inesperado. Toda la atención se centró en el príncipe Luis y en cuestión de segundos, el tono del evento cambió por completo. Incluso, el rey pareció sorprendido. No fue dramático, pero tuvo un peso mucho mayor que su edad y dejó una impresión irresistible. ¿Qué sucedió en ese breve momento que da que hablar? Acompáñenos a explorar cómo el príncipe Luis cambió el curso de una aparición real con un solo gesto. El peso de los títulos reales. Con tan solo 7 años, en un momento que capturó la atención de todos, el príncipe Luis hizo lo que pocos podrían haber predicho. Todos notaron cómo inclinaba la cabeza deliberada y respetuosamente. Lo que más impactó a la gente no fue solo el gesto, sino lo natural que parecía viniendo de él. Incluso el rey Carlos hizo una pausa. Para un niño conocido principalmente por sus travesuras y encanto, fue un recordatorio de que el príncipe Luis ostenta un título arraigado en la ley real, el legado familiar y una cuidadosa planificación. Cuando nació, el 23 de abril de 2018, un pregonero anunció el nacimiento del tercer hijo del príncipe Guillermo y la duquesa Catalina a las puertas del hospital. Su título completo fue anunciado como Su Alteza Real, el príncipe Luis de Cambridge. Eso provenía directamente del título de su padre, en aquel entonces Duque de Cambridge. Pero Louis no obtuvo este título por casualidad. Bajo las antiguas reglas reales, ni siquiera se le habría concedido el título de príncipe. La norma original se remonta a 1917, cuando el rey Jorge V decidió limitar el uso de los títulos reales. Emitió una norma formal, conocida como Cartas Patentes, que permitía que solo los hijos y nietos varones de un monarca usaran el tratamiento de Su Alteza Real. En otras palabras, los bisnietos, como el príncipe Luis, no cumplían los requisitos a menos que estuvieran en la línea de sucesión al trono. Eso cambió en 2012, cuando la reina Isabel II emitió su propia carta patente. Declaró específicamente que todos los hijos del primogénito del príncipe de Gales, es decir, todos los hijos del príncipe Guillermo, serían príncipes o princesas independientemente de su posición en la línea de sucesión. Sin esa decisión, Luis habría sido el maestro Louis Cambridge, no un príncipe. Pero gracias a esa actualización legal, se convirtió en príncipe de nacimiento. Su nombre también fue cuidadosamente elegido. Su nombre completo es Louis Arthur Charles. Cada parte tiene un significado. Se cree que Louis honra a Lord Louis Mountbatten, el querido tío del príncipe Felipe. Fue una figura clave en la familia real, especialmente para el príncipe Carlos, quien le tenía una gran relación. Arturo aparece en los segundos nombres, tanto del príncipe Guillermo como del rey Carlos. Es un nombre tradicional, vinculado a la historia de la realeza británica. Y Carlos es un claro guiño a su abuelo, el actual rey. Títulos como el suyo influyen en todo, desde su rango público hasta el trato que recibirá en las visitas reales en la prensa y tras las puertas del palacio. El título le otorga un lugar en la estructura laboral de la familia. Afecta cómo será presentado en eventos, dónde se sentará e incluso cómo se dirigirán a él en la escuela o en el extranjero. Y aunque el público
no lo sepa, un título como el de príncipe genera expectativas desde el momento en que se anuncia. De cara al futuro, la gente suele preguntarse qué nuevo título podría ostentar el príncipe Luis al envejecer. El de duque de Edimburgo es una posibilidad. El título se otorgó originalmente al príncipe Felipe en 1947. Tras su fallecimiento, en 2021, pasó al príncipe Eduardo en 2023, pero solo como nombramiento vitalicio. Esto significa que cuando Eduardo fallezca, el título volverá a la corona. En ese momento, la monarca podría reasignarlo a un miembro de la realeza más joven, y Luis sería una elección adecuada, dada su conexión con Felipe y el peso simbólico del título. Otro posible título es el de Duque de York, que tradicionalmente ha correspondido al segundo hijo de la monarca. Sin embargo, dicho título lo ostenta actualmente el príncipe Andrés y podría no ser reeditado debido a la controversia pública que lo rodea. De no ser así, Luis podría recibir un ducado completamente nuevo, elegido por el monarca reinante cuando llegue el momento. Lo que sabemos es que el título del príncipe Luis marca el comienzo de una vida ya marcada por la ley, el linaje y la estrategia real. Y cuando inclinó la cabeza, la gente veía a alguien nacido bajo el peso de la historia, llevándola ya con más gracia de la que nadie esperaba. Cuando el rey Carlos I otorgó el título de Duque de Edimburgo a su hermano menor, el príncipe Eduardo, muchos creyeron que era solo temporal, no porque Eduardo no lo mereciera, sino porque el título en sí siempre ha tenido un significado más que personal. Y en la larga planificación real, podría estar esperando a alguien más joven, alguien como el príncipe Luis. La historia del título se remonta a 1726. El rey Jorge I se la entregó a su nieto, el príncipe Federico, para distinguirlo de sus numerosos hermanos. Desde entonces, solo se ha entregado en contadas ocasiones. Cada vez que aparece, está vinculada a alguien que el monarca considera que puede tener influencia, tanto pública como privadamente. Esto siempre ha estado ligado al deber y al legado, pero fue el príncipe Felipe quien lo hizo inolvidable. Tras casarse con la princesa Isabel en 1947, se convirtió en duque de Edimburgo. Y no solo ostentó el título, sino que le dio un valor real. Gracias al programa de premios del Duque de Edimburgo, cambió miles de vidas. Participaron jóvenes de más de 130 países, muchos de los cuales llegaron a liderar en el ámbito empresarial, gubernamental o comunitario. Impulsó la ciencia, defendió la disciplina y abogó por causas como la conservación y la concienciación climática mucho antes de que se popularizaran. Tras su fallecimiento, en 2021 Eduardo asumió el cargo. El 10 de marzo de 2023, día de su 59 cumpleaños, el rey Carlos le otorgó el título como un gesto de continuidad. Cumplió tanto el deseo del príncipe Felipe como la promesa de las reinas. Edward y su esposa Sophie ya llevaban años asumiendo muchos de los roles de Philip. Se sentían merecidos. Pero a diferencia del pasado, el título no pasará automáticamente a James, el hijo de Edward. Tras la muerte de Eduardo, el título volverá a la corona. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes para el príncipe Luis. Solo tiene 7 años, pero su camino ya se está forjando. No será el siguiente en la sucesión,
pero crecerá ante el público. Su futuro tendrá que tener un significado y un título como el de Duque de Edimburgo podría darle un peso real, como lo hizo con Felipe y como lo está haciendo ahora con Eduardo. Pero esto es básicamente lo que exige el título. Si Luis alguna vez lo recibe, sería una señal pública de que está asumiendo un rol mucho más grande que él mismo. ¿Estaría listo para esa responsabilidad? Sigue leyendo para descubrirlo. El lugar único del príncipe Luis en la casa de Windsor. El príncipe Luis puede ser joven, pero forma parte de algo mucho más grande de lo que la mayoría de la gente cree. Su historia se extiende a través de las tradiciones reales, la historia mundial y un cambio muy moderno en lo que significa ser miembro de la realeza hoy en día. Nació en la casa de Windsor. La Casa Real, creada oficialmente por el rey Jorge V en 1917. En ese momento, Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania y Jorge Temenao no quería que la familia real mantuviera su nombre alemán original, Sajonia-Coburgo-Gotha. Así sí que lo cambió. Windsor sonaba más inglés y más familiar. Desde entonces, todos los monarcas desde Jorge V hasta Carlos III han conservado el nombre y se ha convertido en un símbolo de estabilidad. A través de la guerra, la pérdida, el escándalo y el progreso, la Casa de Windsor ha mantenido unida a la monarquía. La conexión del príncipe Luis con la línea Windsor se remonta a su padre, el príncipe Guillermo. Como primogénito del rey Carlos III y la princesa Diana Guillermo, es a la vez heredero y símbolo de la siguiente generación. Pero sus raíces son profundamente emotivas. A través de Diana Luis se vincula a la familia Spencer, conocida por su independencia y su firme sentido de la justicia. La propia Diana fue considerada a menudo el corazón de la familia real durante su mandato, y esa calidez no desapareció con ella. Sigue vivo en Guillermo y ahora en Luis. Luego está la madre de Luis, Catalina. Antes de convertirse en princesa de Gales, era simplemente Kate Middleton. Su familia no poseía títulos ni propiedades. Dirigían un pequeño negocio, asistían a escuelas locales y vivían como millones de otras familias británicas. Pero lo que Catalina trajo a la familia real no fue solo normalidad, era equilibrio. Se comporta con calma, habla con franqueza y demuestra afecto abiertamente. Su influencia es evidente en sus tres hijos, especialmente en Louis. No se comportan rígidamente ni ensayados en público. Se comportan como niños queridos, seguros y curiosos. Su hogar es único. El príncipe, George el Mayor, lleva el peso de su futuro. Es serio, centrado, y ya está aprendiendo lo que significa liderar. La princesa Charlotte se interpone entre sus hermanos, pero a menudo actúa como si estuviera al mando. Es segura, firme y rápida para intervenir cuando Louis empieza a desafiar los límites. Y Louis, él, es el comodín, el que baila en los eventos reales, hace muecas en los desfiles y hace reír a la gente cuando menos se lo esperan. Pero no confundan eso con falta de conciencia. Louis conoce su lugar y sabe que lo quieren. No se cría a la sombra de su hermano, sino junto a él, con un rol que se está configurando para algo diferente. El título del príncipe Luis se decidió mediante una serie de decisiones reales, condicionadas por la política, la guerra y los cambios de época. Cuando el rey Jorge V emitió las cartas patentes en 1917, esa decisión tuvo consecuencias posteriores.
Para cuando la reina Isabel II tuvo bisnietos, muchos de ellos no recibieron automáticamente títulos reales. Esto incluía a los hijos del príncipe Harry Archie y Lilibet. Su ausencia en la lista de títulos desató un debate público. ¿Por qué algunos niños los recibieron y otros no? Se trataba del orden de nacimiento, la raza o la política. Estas preguntas surgían cada vez que la familia aparecía en el centro de atención. En aquel entonces, finalmente, emitiría su propia patente. Las leyes de sucesión también estaban cambiando para permitir que las hijas tuvieran los mismos derechos al trono. Era lógico que los títulos siguieran la misma lógica. Así que Luis, nacido en tercer lugar, se convirtió en el príncipe Luis de Cambridge al nacer. Pero la historia no termina ahí. Ahora que el rey Carlos está en el trono, ha expresado abiertamente su deseo de una familia real más pequeña y centrada, una monarquía reducida, como suele llamarse. Ha reducido los roles de cara al público y ha dejado algunos títulos sin conceder o pospuestos. Esto significa que las decisiones futuras, como si los hijos de Luis recibirán títulos reales, no están garantizadas. Todo depende de cómo evolucione la monarquía y de lo que Carlos y Guillermo decidan que es necesario en los próximos años. En el Jubileo de Platino de 2022, el príncipe Luis se convirtió en una estrella revelación inesperada desde el momento en que saludó desde el balcón del Palacio de Buckingham con las manos sobre los oídos. Se suponía que todas las miradas estarían centradas en la gran celebración final de la reina. Pero fue Luis, moviéndose en su asiento, haciendo muecas y fingiendo tocar el tambor al ritmo de la música, quien se robó el espectáculo. En un mar de uniformes formales y apariencias cuidadosamente preparadas, sus reacciones sin filtro fueron algo diferente. Las fotos de Luis se volvieron virales al instante. Las redes sociales lo convirtieron en un meme, no en tono de burla, sino con cariño. La gente se identificaba con él. Fue como si por un instante la monarquía pareciera una familia más intentando entretener a un niño inquieto durante un largo evento público. La respuesta de Catherine fue igual de importante. En lugar de reaccionar con frustración, se acercó, lo ayudó con dulzura a superar el momento y mantuvo la calma. No lo regañó. No intentó ocultarlo. Su crianza en público generó titulares. Los espectadores la elogiaron por su paciencia y cariño, pero también por su firmeza cuando era necesario. No fue solo Louis el que destacó. Fue la forma en que su madre lo dejó ser el mismo mientras lo mantenía con los pies en la tierra. Otras apariciones siguieron. En el tradicional paseo navideño en Sandringham, Louis fue visto estrechando manos, sonriendo y mostrando una actitud más educada y serena. En los actos de coronación del rey Carlos se le vio concentrado e incluso un poco serio, caminando con su familia como si comprendiera la importancia del día. Esto no significaba que perdiera la energía. Sigue siendo el más expresivo de los tres hermanos, pero se nota que está aprendiendo a equilibrar la alegría con el deber. La personalidad de Louis sigue brillando. Quienes lo conocen lo describen como una persona vivaz y llena de energía. Hay algo en el brillo de sus ojos que recuerda a los antiguos seguidores de la realeza a una joven princesa, Diana, encantadora, espontánea e impredecible de una forma que atrae a la gente. Y está teniendo efecto. Luis contribuye a modernizar la familia real de una forma que ningún anuncio ni entrevista podría. Quienes normalmente
Ignorarían los eventos reales, ahora sintonizan solo para ver qué hace. Él crea un puente entre siglos de tradición y el anhelo actual de autenticidad. En una familia conocida por su formalidad, él es improvisado. Pero ¿qué sucede cuando ese espíritu libre tiene que convertirse en una vida marcada por el deber? Sigue viendo mientras exploramos las crecientes expectativas que el príncipe Luis podría enfrentar algún día. Una nueva era en la crianza real. En cuanto a la crianza de sus hijos, el príncipe Guillermo y Catalina están escribiendo un nuevo tipo de manual de crianza real, basado en la apertura emocional, la estructura y el compromiso de brindarles a sus hijos una infancia lo más normal posible. Uno de los cambios más evidentes que han logrado es la franqueza con la que abordan el bienestar emocional. William y Kate han expresado abiertamente la importancia de la salud mental en su propio hogar. Han fomentado conversaciones sobre los sentimientos, la pérdida y la vulnerabilidad. Se dice que en su hogar las emociones no se ocultan ni se ignoran. Si algo preocupa a alguno de los hijos, especialmente a alguien tan expresivo como el príncipe Luis, lo hablan en lugar de ignorarlo. Este tipo de accesibilidad emocional dista mucho de la tradición de la rigidez que antaño definía la crianza real. Sin embargo, junto con esa calidez emocional, también hay rutinas y límites claros. En casa de los Wales no hay un caos absoluto. Se respeta la hora de dormir, se limita el tiempo frente a las pantallas y se toman en serio responsabilidades como las tareas escolares. Puede que Luis sea el más enérgico del grupo, pero incluso él sigue la estructura que sus padres han establecido. Los amigos de la familia han notado un fuerte sentido del equilibrio. El cariño se da con generosidad, pero la disciplina no se descuida. En los momentos en que Luis se ha portado mal en público, hemos visto a Kate dirigirlo con suavidad pero firmeza. Si bien a sus hijos se les permite ser niños, hay una coherencia subyacente que mantiene todo con los pies en la tierra. Parte de esa estructura incluye un fuerte enfoque en el aire libre. A menudo se ve a los niños practicando deportes, ayudando en el jardín o dando paseos por el campo. William y Kate creen en el valor de estar al aire libre para enseñarles resiliencia calma y a apreciar las cosas sencillas. Es un enfoque que refleja la propia crianza de Kate y encaja con su interés por el desarrollo infantil temprano. Lo que más destaca es la implicación de William y Kate en la vida diaria de sus hijos. A pesar de sus deberes reales, se dan tiempo para dejar y recoger a sus hijos del colegio. En los eventos escolares, se les conoce por presentarse como padres normales sin presumir de ropa informal, sino integrándose. Profesores y otros padres han comentado con frecuencia que existe un notable esfuerzo por permitir que George, Charlotte y Louis experimenten la vida sin verse abrumados por el protocolo real. Todo esto se relaciona con su cuidadosa estrategia en cuanto a la exposición mediática. Si bien se publican fotografías oficiales de vez en cuando, a menudo tomadas por la propia Kate, la pareja protege ferozmente la privacidad de sus hijos. Se desaconsejan las fotos de los paparazzi y se aseguran de que cualquier aparición pública sea apropiada para la edad y la comodidad de los niños. Se trata de un equilibrio entre compartir lo suficiente para satisfacer el interés público y proteger a sus hijos de las presiones que conlleva la vida en la realeza. Mientras tanto,
La crianza real no siempre se ha parecido a la que vemos hoy en día en los príncipes Guillermo y Catalina. De hecho, si se rastrea la historia de los estilos de crianza de los hijos de la realeza, la diferencia es notable. Cada generación impuso su propio enfoque, a menudo moldeado por las presiones de la monarquía y las normas culturales de la época. La reina Victoria, por ejemplo, impuso un tono de distanciamiento emocional que se repetiría a lo largo de varias generaciones. Era conocida por su frialdad con sus 9 hijos. Cartas y documentos la describen como severa, formal y distante, especialmente con sus hijos. Para ella, los niños debían ser obedientes, presentables y, en general, discretos. La idea de jugar en el suelo o tener charlas sinceras simplemente no existía. Creía que los niños debían ser vistos, no escuchados, y mucho menos mimados. Con la llegada de su bisnieto Jorge VI, hubo pequeños cambios, pero el tono general se mantuvo formal. Jorge Sassy Stone y su esposa Isabel, más tarde la reina madre, eran más cálidos que Victoria, pero seguían siendo bastante tradicionales. No se involucraban demasiado en la vida cotidiana de sus hijas. La reina Isabel II, al convertirse en madre joven, siguió ese mismo camino. Durante su reinado, viajó mucho al extranjero y a menudo dejaba a sus hijos Carlos, Ana, Andrés y Eduardo durante semanas o incluso meses. Su papel como monarca siempre fue prioritario y la cercanía emocional no se consideraba necesaria ni apropiada. Para el príncipe Carlos, esta distancia tuvo un profundo impacto. Su infancia estuvo marcada por el aislamiento y la presión. Lo enviaron a Gordonstown, un internado conocido por su extrema disciplina y su ambiente frío. En ocasiones ha hablado de la carencia emocional que sintió durante su infancia. Las expectativas reales que lo rodeaban eran rígidas y había poco espacio para la expresión emocional o la vulnerabilidad. Esas primeras experiencias dejaron una huella imborrable y no positiva. Luego llegó Diana. La princesa Diana rompió casi todos los moldes de la crianza real. Abrazaba a sus hijos en público, los besaba en eventos y se arrodillaba para hablarles a la altura de los ojos. Llevaba a William y Harry de gira oficial, algo que no se suele hacer entre las madres reales. También se aseguró de que tuvieran una visión de la vida normal, matriculándolos en escuelas regulares, llevándolos a restaurantes de comida rápida y exponiéndolos a organizaciones benéficas y comunidades alejadas de los muros del palacio. Su calidez, franqueza e instinto para proteger a sus hijos del vacío emocional que había sufrido contribuyeron a cambiar la percepción pública de la crianza real. También redefinió las expectativas para las futuras madres reales. William asimiló todo eso. Observó las dificultades de su padre para expresar sus emociones y vio cómo su madre intentaba cambiar la historia. Ahora, como padre, parece decidido a mejorar. Combina la firmeza que se espera de un futuro rey con la calidez emocional que Diana inspiró. Habla de salud mental, se dirige con dulzura a sus hijos en público y prioriza claramente estar presente en sus vidas. Para Guillermo, la crianza es una decisión diaria, algo que las generaciones anteriores no siempre pudieron decir. Pero ¿qué significa todo esto para el príncipe Luis si comparamos las familias reales del pasado con la actual? El contraste en el estilo de crianza es casi como abrir un libro completamente nuevo. Hoy las cosas son muy diferentes. El príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis
suelen verse en entornos más relajados. Los hemos visto jugar, pelearse como hermanos, reírse en eventos públicos e incluso saludar con confianza a la multitud. Estos momentos forman parte de un nuevo patrón, donde la calidez y la empatía importan tanto como el protocolo. La vieja norma dice que el deber está por encima de todo. Los hijos de la realeza fueron criados para servir, y sus personalidades a menudo quedaban relegadas a un segundo plano frente a sus títulos. Pero William y Kate han reescrito ese guión. Sus hijos aún se están preparando para asumir responsabilidades, especialmente George. Pero también se les anima a desarrollarse, a comprender su lugar en el mundo, sin sentirse abrumados por él. El público lo ha notado. En el pasado, la realeza solía ser vista como figuras distantes, imponentes, tras las puertas de los palacios. Pero ahora, el creciente afecto hacia la familia Wales tiene mucho que ver con su visibilidad y humanidad. Guillermo y Catalina no han abandonado la tradición, pero la han suavizado. Ese equilibrio de gracia y franqueza ha transformado la reputación de la monarquía, especialmente entre las generaciones más jóvenes. También es importante para el futuro. El príncipe George algún día llevará la corona, pero se le está educando para que comprenda no solo cómo liderar, sino también cómo escuchar. Se le está formando como un monarca moderno compasivo, emocionalmente presente y consciente del mundo que hay más allá de los muros del palacio. Mientras tanto, Charlotte y Louis crecen en un entorno que les permite ser vistos como algo más que simples suplentes de la realeza. Claro que nada de esto existe en el vacío. Cada foto, cada entrega a la escuela, cada instantánea espontánea, en un evento deportivo, se ve, se comparte y se analiza. La familia real sabe que los medios de comunicación siempre están pendientes. Pero en lugar de resistirse, William y Kate han aprendido a usar esa atención con inteligencia. Su crianza forma parte de la imagen que el público ve y la han hecho parecer real, no una farsa. A medida que el príncipe Louis crece, también crece la historia de una familia real que se siente más conectada que nunca. Sus momentos de alegría, sonrisas pícaras y el vínculo genuino con sus hermanos nos recuerdan que incluso dentro de los muros del palacio hay risas, aprendizaje y amor. Y quizás por eso vale la pena ver este capítulo de la familia real. ¿Qué crees que significa este cambio en la crianza real para el futuro de la monarquía? ¿Crecerán George, Charlotte y Louis con un mayor sentido del deber o con una mayor autoestima? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Además, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.